No pude porque no pude hacerla. Ya, no se preocupe. Vamos a intentar de hacerla, ¿de acuerdo? Vamos a ayudar ahí. Así que, mira, esta cuestión se resolvió así. Bueno, ¿alguien le costó, otra persona que quiera opinar con respecto a eso? Yo voy a mostrar las cuestiones por dentro. Espérense un poco. No me deja. Ahí. Ya listo. Espérense un poquillo para poder ordenar esta cosa. Ver el chat también. Si me quieren, me escriben por el chat, no hay ningún problema. Lo voy a estar mirando todo el rato. Aquí ya tengo como tuvimos una clase el día miércoles, así que pude hacer algo. Sí, así que nos vamos a encontrar con ahí, tenemos algunas respuestas, pero las vamos a ir haciendo. Independiente de lo que esté escrito acá, y también vamos a volver a mirar las respuestas que ya están, a ver si podemos cambiar algo. Algún numerillo que pase por ahí, no sé. Tienen el Word en su Classroom y es que este es el Word para que puedan responder ahí y hacer como de forma más tangible sus propias respuestas, ¿sí? Con sus términos y todo. Recordar poder explayarse lo que más se pueda. Y voy a sacar el archivo, por acá arriba está. Voy a sacar el archivo con el que vamos a trabajar hoy día. Recordar que vamos a seguir trabajando con el PIB, Producto Interno Bruto, y por otro lado vamos a trabajar con el índice de capital humano. En el Classroom está los que significan más o menos, o para que tengan una idea de qué significa el Producto Interno Bruto y qué significa el índice de capital humano. Hay unos videos bastante interesantes que pueden mirar para tener mayor conocimiento de eso y también ir comentando. Recordad que esta información es real, no es falsa o no es manejada por... Son números, la vamos a llamar reales, números sacados de los gobiernos, ¿de acuerdo? O de los países. Así que vamos ahí. Esa es como nuestra legalidad máxima que tenemos ahí. Ahí ya descargué el asunto desde el Dropbox. Nos mandó el link que está en la guía. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que nos preguntan en la primera parte? La vamos a leer al tiro. Dice, explorando otras relaciones. Recordar que la clase anterior, la única exploración que hicimos fue manejar o relacionar el PIB y el índice de capital humano de los 93 países que teníamos a disposición. Ahora, cuando dice explorando otras relaciones, lo que vamos a hacer o lo que nos está intentando de inducir es qué pasaría si tomamos solamente o consideramos los países de Europa. Veamos qué es lo que sucede. Para ello vamos a trabajar de la misma forma, vamos a ir a Excel y vamos a trabajar con la variable independiente, ¿sí? X, el PIB, y el índice de capital humano va a estar en la Y, ¿de acuerdo? Vamos a tomar esos datos, vamos a hacer un gráfico o un diagrama de puntos, o una nube de puntos, y vamos a generar posterior, fíjense que estoy hablando, y más o menos ya está casi listo eso, no es tan difícil hacerlo, el Excel lo hace súper rápido, y de acuerdo a eso, tenemos que generar, añade una recta de regresión, modelo de regresión lineal a dicho gráfico, también vamos a agregar la ecuación de esa recta, vamos a agregar el R cuadrado, que es el índice de determinación, como se lee el índice de determinación, el porcentaje, así que vamos a ver en cuánto porcentaje están relacionados el PIB y el índice de capital humano, y le vamos a dar un nombre también que nos vamos a dar cuenta más o menos entendiendo el índice de capital humano, ¿de acuerdo? Después, fíjense que en la parte 2 también nos habla sobre qué pasaría si considero, aparte, en otro gráfico, a América, solo los países de América. Entonces también vamos a hacer un gráfico de nube de puntos en Excel, vamos a tomar solamente los datos de América o la información de América correspondiente al PIB en la X y al Y en el índice de capital humano. Vamos a hacer un gráfico en la nube de puntos y vamos a añadir la regresión lineal o el modelo de regresión lineal, que es la recta. Vamos a agregar la ecuación de la recta,
el R cuadrado y aparte le vamos a dar un nombre o entender más o menos qué tipo describe esto que estamos viendo, ¿de acuerdo? Con un nombre un poco más técnico. Ahí tienen la información, en las clases anteriores está toda la información de cómo nombrar a estos gráficos, que realmente es un tecnicismo, ¿no? Es para que sepamos de conocimientos extras nomás. Y finalmente, dice en el 3, en el punto 3 dice, considera los modelos de regresión entre Europa y América. O sea que vamos a tomar los dos gráficos, no necesariamente los vamos a unir, igual se podría haber unido, pero no los unimos, y vamos a responder la pregunta A, la B y la C. Así que primero hagamos los gráficos y luego nos vamos a la parte 3. Haciendo los dos gráficos ya tenemos la 1 y la 2 listos, ¿de acuerdo? Con las A, B y C para cada uno. Creo que la 1 tiene solamente B, es porque aquí habría que agregar, este debería ser la B, ya que debería ser la C. Pero bueno, no importa, se entiende. Entonces vamos al gráfico, o sea, vamos a la información y fíjense que acá, en esta partecita que ando mirando por aquí, yo puedo dar un clic y me dice ordena de la A a la Z. Entonces voy a colocar ahí y fíjense lo que sucede. Sucede que me ordena todos los países de América. Acá tengo todos los países de América a mi disposición. Y ojo que es América, contabilizando a Canadá y Estados Unidos. Y también tengo ordenadito todos los países de Europa. O sea, los países de Europa que están acá en la información, ¿no? ¿Sí? Así que haciendo eso, yo puedo ordenar mis datos tranquilamente y puedo generar los gráficos que necesite, ¿de acuerdo? O en este caso, ya para no andar, por ejemplo, esto estaba así. Bueno, me acuerdo cómo estaba, pero estaba súper desordenado. A ver, voy a intentar de hacerlo así. Así estaba esto. Entonces yo, por ejemplo, estoy buscando los países de América, entonces tendría que haber hecho así como, este país lo marco. Después voy a buscar a otro, por ejemplo, ahí, y lo marco. Pero con esta parte, yo lo ordeno todos y los tengo todos aquí ordenaditos, de una. ¿Se entiende la idea? Entonces, recordad que el PIB es el X y la Y es el índice de capital humano. Entonces vamos a hacer un gráfico para América. Voy a tomar la información de América, lo que tengo disponible acá, entre el PIB y el índice de capital humano, las marco y me voy a insertar diagrama de dispersión, ahí está el diagrama de dispersión, ahí está. Ahí está. Si se ve muy pequeñito, me voy a acercar un poco. Ahí sí. Ya tenemos eso. Vamos a nombrar este gráfico. Este es el gráfico de América. Entonces vamos a colocar algo para saber que es de América. Voy a colocar PIB. Voy a colocar más grande. PIB versus. Y lo voy a colocar. Voy a hacerlo en siglas. Esto. Índice de capital humano para no escribir tanto. Voy a colocar I. Índice C de capital humano. Países de América. Países de América. ¿Sí? Ahí está. Ya sabemos que este dato o este dibujo de 9 puntos corresponde a los países de América y que relaciona el PIB en la X y el Y, el índice de capital humano. Entonces voy a agregar también para que usted siempre sepa y la gente que está mirando su gráfico sepa qué está relacionando o qué intenta de relacionar. Eso creo que es una mejor palabra. Intentar de relacionar. Entonces, voy a colocar acá, coloco el PIB. Voy a marcarlo un poquito para que crezca esto. Ahí. Ahí tenemos el PIB. Y aquí lo voy a colocar con siglas también. Índice capital humano. Recordar eso que es una sigla que nosotros la inventamos. Si que en algún momento aparece. Bueno, ahí tenemos. ¿De acuerdo? Tenemos nuestro grafiquito con nuestra información para mostrar. Ahora vamos a agregar
la parte más técnica, que es la regresión lineal. La agregamos y vamos a tomar también, usted le ha dado, esto como lo hice, usted le da doble clic a la línea, ¿sí? O a la recta, ahí está. Se va acá abajito, a mí me aparece una pestaña al lado derecho, se despliega hacia el lado, y yo coloco presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Entonces ya tengo eso, fíjense que me aparece una cosita extra acá, lo voy a agrandar esto. Ahí está. Ahí está. Tenemos nuestra ecuación de nuestra recta, tenemos nuestro R cuadrado. Voy a colocar un poquito más bonito esto. Primero la raya que sea lineal, ahí. Y un color naranjo para que lo vamos a distinguir del azul. Listo. Ahí tenemos presentado en nuestro gráfico con nuestra regresión lineal nuestra ecuación de la recta. Recordad que aquí está, aquí encontramos, en esta parte que está acá, aquí yace la ecuación de la recta, ¿de acuerdo? De esta recta anaranjada, que corresponde al modelamiento lineal o la regresión lineal que nosotros le hicimos para relacionar el PIB con el índice de capital humano para los países de América. ¿De acuerdo? Ahora, pensemos en esto, o miremos esto que también es súper interesante. El R cuadrado. Fijémonos que el R cuadrado es 0,75. Recordar que el R cuadrado, entre más cerca esté del 1, del valor 1, fíjense que ya tenemos 0,75, que eso es 3/4. Es bastante cerca de la unidad completa. Quiere decir que para los países de América, el PIB con el índice de capital humano, podríamos decir que están relacionados en un 75%. Recordar que el índice de capital humano, R cuadrado, se lee como un porcentaje. Yo no puedo decir, el índice de capital humano está relacionado con un 0,75. No, señor. Usted tiene que decir 75% o 75,8%, casi un 76%. Podríamos decir que el modelamiento está bastante bien y que podríamos tener una relación directa, porque digo directa porque es una recta, directa entre el PIB y el índice de capital humano para los países de América. Atención con eso. Voy a colocarlo por aquí, voy a rayar eso. Esto lo podríamos decir como 75,8. Era 8, no 6. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro? No, todo claro. No entendí, pero lo entenderé. No entendí, pero lo entenderé. Este R cuadrado, por ejemplo, Brian, nos dice que estos datos del PIB con el índice de capital humano para los países de América se están relacionando. Recordad que el PIB es Producto Interno Bruto. Todo lo que se hace, toda la plata que hace el país desde el punto de vista del trabajador. Toda la plata distribuida correspondiente también a la densidad poblacional, o sea, la cantidad de personas que hay dentro de un país. El PIB se habla como en dólares, por lo general. Entonces, es como la plata del país, podríamos decir. El índice de capital humano significa que es la plata que invierte, los ingresos que invierte o la inyección monetaria que tiene el país para la salud y la educación para futuras generaciones, considerando futuras generaciones un rango de 18 años, desde el día de nacimiento hasta el día de la muerte de esa generación, ¿sí? O sea, pasando por la etapa escolar y todo eso. Creo que no hasta el día de la muerte, pero considerando 18 años y la etapa escolar. ¿De acuerdo? Entre más bajo sea el índice de capital humano, quiere decir que las condiciones para los trabajadores de ese país son más precarias. O sea, tengo menos educación, me educo menos y también tengo una salud más precaria. ¿De acuerdo? Hay países que tienen un PIB súper alto, pero su inversión en el índice de capital humano es bastante bajo. ¿De acuerdo? Pasa eso. Ahí ustedes pueden ver los datos, pueden echarle la mira también. Y también lo podemos ver acá, donde hay unos puntos medio lejanos, ¿sí? Donde posiblemente tengamos un PIB súper alto. Fíjense acá, este punto que está afuera de la recta, tenemos un PIB de, lo voy a nombrar solamente con miles, sin los decimales que están a los lados, tenemos 22.287, pueden ser millones de dólares,
muy probable que sea eso, y un PIB de un 0,53, superior a la mitad. O sea que este país tiene harto Producto Interno Bruto, pero no invierte tanto ni en la salud como en la educación para su gente. Atención con eso, por eso que está bastante lejito de la recta que tenemos modelando. ¿Ahí se entendió un poco mejor? Recordar siempre eso. Echen la mirada a los videos que están ahí en el Classroom después de la clase y van a poder concretar mucho mejor la idea de lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a hacer, ya tenemos un gráfico listo, completamente, tenemos la sección 1, súper lista. Vamos a ver por la sección 2, creo que esta es la sección 2, y ahora lo voy a hacer con la sección 1, que América iba segundo y Europa iba primero. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los datos de Europa. Fijémonos que tomo todos los datos de Europa, que son más datos, ojo, son más datos, es igual importante. Me voy a dispersión, insertar el gráfico, dispersión, me aparece el gráfico. Si hagan cualquier pregunta, lo que ustedes crean, cualquier locura que estén pensando, díganla. Vamos a colocar un título acá, exactamente el mismo. PIB, con mayúscula para que se note harto. PIB versus índice capital humano, ese es ICH, de los países de Europa nomás. Europa. Listo, tenemos el título. Vamos a agregar los títulos de los ejes para que sepamos que estamos hablando del PIB en la X. ¿De acuerdo? Vamos a agregar ahí. Ahí tenemos eso. Y vamos a agregar índice de capital humano en la H. O sea, en la H, en la Y. Nada que ver en la H. Estaba pensando en la letra que está ahí. Ahí está. Listo. Tenemos nuestro gráfico, bonito, para que la gente lo entienda. Ahora vamos a insertar la regresión lineal. Nos vamos al final, le damos un clic en más, agregamos lineal. Obviamente que aquí si yo desprendo esto, le doy lineal. Después yo creo que no, en algunos, puede ser que la universidad también tenga una regresión exponencial, una regresión extrapolar datos. Eso va a ser mucho en física también. Pero nosotros vamos a ocupar la más sencillita, porque igual nos da esta información y es importante entenderla, para ir mostrando este mundo de la estadística un poquito más detallado, ¿de acuerdo? Entonces le doy acá, voy a cambiar la línea naranja igual para que la podamos ver mejor. Ahí está. Le doy clic derecho, estoy haciendo clic derecho por si acaso. Aquí en rayas me voy a línea, listo, y ahí me aparece mi recta. Le doy doble clic, representar ecuación del gráfico y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Listo, aparece esto, nos aparecen los datitos. Buenísima, vamos a agrandar esto un poco. Usted hágalo, así va a tener una expertise mayor de este tipo de cosas. Un poco. Estoy corriendo todo. Ahí está. Voy a agrandarlo un poquito más, para que nos quede más chulazo. Ahí está. Entonces, acá de nuevo nos aparece la ecuación de esta recta anaranjada, ¿sí? Nuestro modelamiento. Esto es lo que nosotros estamos intentando de relacionar, ¿sí? Con esta recta, todos estos puntos que están acá. Y acá, fíjense que el R cuadrado, el índice de determinación, R cuadrado es igual a decir índice de determinación, y nos aparece con un 0,64. Quiere decir, ahí de nuevo siempre usted tiene que interpretar ese 0,64 como que el PIB con el índice de capital humano se relacionan en un 64,5% para los países de Europa. Así tal cual como se lo acabo de nombrar, ¿cierto? Porque el R cuadrado yo no lo puedo nombrar, no lo puedo decir ni escribir como decimal, lo tengo que decir como porcentaje. ¿De acuerdo? Esa es su forma de presentar este dato. ¿De acuerdo? Un 64,5%
se relaciona el PIB con el índice de capital humano en los países de Europa. Fíjense que es menor al de América. Nuestras posibles cosas que estamos hablando acá es que al momento de tomar más puntos, o más datos, o más información, se genera un error mayor, y por eso que disminuye la relación. ¿Sí? Puede ser. Ahí se abre una tesis completa para poder investigar por qué en uno es mayor que en el otro. Ahí eso queda también. Usted se puede encontrar con está haciendo una investigación de algo y se puede encontrar con de nuevo, con otra pregunta dentro de la investigación y decir, ¿por qué en América se relaciona mejor el índice de capital humano con el PIB y en Europa no? Por ejemplo. Entonces ahí usted de nuevo puede plantear otra idea dentro de esta problemática. Recordad que estamos presentando problemas reales. Entonces, ya tenemos todas las cosas. ¿Alguna duda con esto? ¿Con la parte de Europa? No, profe. Ahí se relacionan bastante bien los dos gráficos. ¿De acuerdo? Ya tenemos la parte 1, la parte 2 lista. No hay nada más que hacer acá. Entonces, ya tenemos el 1 completo, el 2 completo. Aquí, en la parte B, dice, acorde a la información gráfica, describe el tipo de relación lineal que existe entre las variables. Había una información en su Classroom, en la clase 1 y en la clase 2, donde hay un documento que yo les dejé colgado, donde nos dice que cuando los puntitos o el R cuadrado está sobre el 50%, mejor dicho, alrededor del sobre el 60%, pues el R cuadrado, podríamos decir que la regresión es una regresión lineal fuerte. O sea, que quiere decir que los puntos están súper cerca de esa línea y mi representación o mi modelamiento matemático está sumamente bien representado. ¿De acuerdo? Recordar que otra cosa, así que las dos podríamos decirlo, que son regresiones lineales fuertes. ¿De acuerdo? Que están bastante cerquita los puntos, ustedes los pueden ver ahí. Creo que aquí hay uno que otro aquí anda como medio suelto, pero acá ahí se notan bastante bien. El nombre como que da un poco exactamente casi lo mismo. ¿Sí? Usted basta con que su regresión lineal y su modelamiento. Cuando uno habla de modelamiento, es cuando uno introduce la matemática dentro de la realidad. Estos son datos reales y usted está introduciendo matemática dentro de la realidad y está intentando de predecir cuál es el comportamiento de estos datos. Ese es el modelamiento, ¿de acuerdo? O con esa matemática intenta de predecir. Recordar que en una recta, también voy a pasar para allá, para este lado, en una ecuación de una recta, la ecuación de la recta, de hecho, en este tipo de ecuaciones de recta, usted puede ver que si yo introduzco una x, me va a generar una y igual de alta que la x que yo introducí. ¿Se entiende eso? Y lo voy a intentar de mostrar en otro lado. Pero las rectas son directamente proporcionales. O sea, yo introduzco un dato y me aparece un dato igual de alto que el que introducí, igual o mayor. ¿De acuerdo? Así como que si sube 1, si sube la x, también sube la y. Entonces, este R cuadrado, lo que me está diciendo, en el caso del 64,5, que la relación que hay entre el PIB y el índice de capital humano, hay una relación de un 64,5%, como lo dice ahí, pero ¿por qué uno se podría preguntar por qué es tan bajo a diferencia de América? Cuando nosotros tenemos más datos, es muy posible que hay países en Europa que tienen un PIB alto, pero un índice de capital humano más bajo. Entonces me está generando un error dentro de lo que yo estoy introduciendo matemáticamente, que debería de ser, usted tiene un PIB alto, usted tiene un índice de capital humano alto. A diferencia de que pueden existir datos y países que suceda eso, donde su PIB sea alto, pero su índice de capital humano sea bajo. Entonces, ahí eso me genera un error dentro de mi modelamiento matemático. ¿De acuerdo? Así que, ojo con eso. Nos vamos a las preguntas, entonces ya a las preguntas que están acá abajo. ¿Alguna duda, pregunta, algo? Igual hay más o menos tiempo, pero aquí nos vamos a demorar un poquito. No es tan fácil hacer las conclusiones acá. ¿Alguna duda? Profe. Ya, entonces nos vamos para acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Dice, considera los modelos de regresión entre Europa y América.
tenemos los dos gráficos, sabemos más o menos lo que se entiende. Vamos a responder. Cuando uno habla de conclusiones, uno tiene que hacer un análisis un poquito más acabado. Ya no solamente puede especular, como lo estábamos haciendo recién, sino que tenemos que ir un poquito más. Cuando uno no quiere especular, uno se dirige directamente a la ciencia, y en este caso el lenguaje vendría siendo la matemática de la ciencia, y vamos a tener que insertar conceptos matemáticos dentro de esta realidad para generar conclusiones, ¿sí? Uno no saca nada en una investigación seria con especular, ¿sí? Uno tiene que demostrar cosas y ver que los cálculos o la lógica matemática refuerza esa lógica, o si no la destruye definitivamente y aparece algo nuevo. Están las dos opciones. Veamos. ¿Qué conclusiones puedes obtener respecto de la distribución de los países de los distintos continentes? ¿Qué conclusiones puedes obtener respecto de la distribución de los países de los distintos continentes? ¿A alguien se le ocurre algo con esto? ¿Qué conclusiones podemos sacar de lo que tenemos acá? ¿Qué conclusiones podemos sacar de estas cosas? Así como conclusiones con los números, ¿ah? Con los números que están acá, con la forma que está en el gráfico, con el R cuadrado, que es, por eso se llama índice de determinación, que determina, ¿sí? ¿Qué conclusiones se le ocurren a ustedes con estos dos gráficos que están acá? ¿Alguna idea? Fíjense que las conclusiones que estábamos hablando, de hecho, yo me estaba adelantando la pregunta para variar, y la pregunta ya está más o menos, ya tiene una respuesta con lo que estábamos hablando. Por ejemplo, el índice de determinación, R cuadrado, relaciona el PIB y el índice de capital humano en América en un 75,8%, casi un 76%. Eso es bastante alto. O sea, ¿qué quiere decir? Que los países en América, lo que estamos viendo es que en América, al momento de tener un Producto Interno Bruto alto, los países invierten en la salud y en la educación de manera considerable o de manera proporcional a su Producto Interno Bruto, a su PIB. Quiere decir que en los países de América nos vamos a encontrar que a mayor producción y ganancias que tenga el país, Producto Interno Bruto, mejor educación, mejor salud para las futuras generaciones. Eso es lo que nos está, o que lo que podríamos estimar, así podemos ocupar esa palabra, estimar para América. ¿Se va entendiendo? ¿Se entendió un poco? Esto lo saqué de acá, así tal cual. Lo que estamos viendo, lo estamos comentando. ¿Se entendió un poco eso? ¿Se entendió un poco lo que estaba hablando, no? Yo se lo entendí, profe. Esta clase es súper temprana, ¿eh? Lo siento, no hay otra forma. Ya. Para Europa, ¿qué podemos definir? ¿O qué podríamos estimar con Europa? Podemos hablar exactamente lo mismo. Estamos ahí haciendo un análisis del gráfico, un análisis del R cuadrado, ¿sí? Así que podríamos hablar de que el PIB con el índice de capital humano se relaciona en un 64,5% para los países de Europa, considerando que deben haber países en Europa, como hay más información, considerando que en Europa podemos encontrarnos con países que tienen Producto Interno Bruto alto, pero no invierten tanto en la salud y en la educación para las futuras generaciones. Solamente entendiendo que tenemos un 64,5% inferior al casi 76% que hay en América. Quiere decir que en Europa sí hay una suerte de no relación lineal con el PIB y el índice de capital humano. ¿Sí? Podríamos estimar eso. Dejen ver que coloqué la clase anterior. A ver si coloqué una cosa media parecida. Colocamos con la chiquilla, dice, por la info, ahí era información.
por la información del R cuadrado, 75,8 en los países de América, se puede estimar, ojo con esa palabra, se puede estimar que al obtener mayor PIB en países, en estos países, tiene que haber sido, en estos países invierten en salud y en educación de forma proporcional. Aquí no tenemos un error tan alto, a diferencia de los países europeos, ya que si R cuadrado es inferior al 60, es inferior, coma, ahí debería faltar como una coma o algo, 64,5% al de los países de América. Hay una diferencia ahí, o sea, no hay una diferencia, sino que estamos intentando hacer una comparación entre el 75,8 y el 64,5. Ahí podríamos mejorar un poco el texto, ¿sí? Pero ahí más o menos para que tengamos la idea, siempre. ¿Sí? Ustedes pueden mejorar, yo eso se los voy a subir también para que lo tengan, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, consultas con esto? No, profe. Ya, resolvimos, estamos muy cerca de terminar todo esto. Veamos qué pasa con la pregunta 2. Dice, ¿en qué valores del PIB per cápita y el índice de capital humano se igualarían las oportunidades entre los continentes? Explique su razonamiento. Acá tenemos que entrar a pensar. ¿Cómo podemos relacionar el PIB y el índice de capital humano para ambos países y que me entregue en qué puntos se igualan? ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo sacamos eso? ¿Al tanteo? ¿Cómo sacamos eso? ¿Cómo sacamos eso, esa igualdad? Sacando por diferencia. ¿Haciendo diferencias? O sea, me refiero comparando los valores que hay entre cada uno y sacando ahí posibilidades, ¿o no? Pensemos en lo siguiente. Voy a mostrar acá. Tengo una recta, ¿cierto? Acá tengo otra recta. Ya, tengo la ecuación de la recta, ¿cierto? Acá tengo otra ecuación de la recta. Acá está la ecuación de la recta de Europa. Esta naranjita que tenemos acá. Tenemos herramientas matemáticas. Voy a tirar para acá, espérense un poco. Voy a tirar para acá. Tenemos herramientas matemáticas que nos hacen hacer o que nos dan la posibilidad de algo interesante. ¿Y esto qué? ¿Por qué tengo más personitas acá? ¿Son ustedes? No. Y creo que en algún momento los voy a invitar a esta pizarra. Estoy viendo cómo sea la forma. Lo hice con unos chiquillos en la clase anterior, una clase antes, donde podemos trabajar así estas cosas. A ver, voy a intentar de hacerlo ahí, para que tengamos la idea más bacana. Espérense un poquito. ¿Están trabajando con el computador o están metidos o están en el celular? En el computador. Compu, profe. ¿Computador? Compu. Casi todos están en compu. Buenísimo. Métanse este link. Aquí en este link ustedes van a poder rayar, ¿de acuerdo? Y van a poder borrar conmigo. Es como que estuviéramos en la sala y yo les paso los plumones. Así de sencillo es la idea. ¿De acuerdo? Así que ustedes pueden rayar. Si están en el compu van a tener que rayar con el mouse. Yo tengo mi lapicito, así que puedo hacerlo. Y creo que puedo puedo borrar sus cuestiones también. Entonces, aquí va la explicación. Sí, igual es una herramienta interesante que podemos utilizar si es que me quieren exponer algo matemático. ¿De acuerdo? Oli, muy bien. Espérense un poco. Deje sacar algunas cosas para acá. Para que nos veamos todavía. Para si alguien quiere comentar ahí con el chat, lo pueda ver. Entonces, voy a borrar eso un poquito. Permiso. Entonces, aquí yo voy. Tenemos una herramienta matemática que es, si es que nunca se dieron cuenta, voy a hacer un plano cartesiano. XY, ¿de acuerdo? Plano cartesiano. En este plano
por ejemplo, como estábamos hablando que tenemos a América y Europa, y en ellos generamos un modelamiento matemático, una regresión lineal o una recta, insertamos unas rectas, imaginemos que las rectas van así. Hacemos una cuestión general para allá, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer otra que haga esto. Por ejemplo, ellas dos van así. Por ejemplo, van así, paralelamente. Nunca se van a cortar. Pero el ejemplo, o sea, la pregunta es, ¿en qué punto o en qué valores del PIB y el índice de capital humano se igualan América, este vamos a colocar que sea América, y el moradito o este va a ser Europa? Quiere decir que lo que vamos a hacer con esta idea de las rectas, ya que tenemos la ecuación de la recta y tenemos el gráfico, lo que vamos a hacer, en vez de que se vean así, les vamos a decir que estas tipas se tienen que cortar en algún momento. Las vamos a igualar en algo. Entonces, lo que vamos a ver gráfica, o sea, lo que vamos a intentar hacer, lo vamos a intentar, ¿no? Esperamos que resulte, es que si tengo una recta que va por acá, por ejemplo, hago la recta por donde sea, da lo mismo, y esta imaginemos que va así. En este punto, vamos a hacer un sistema de ecuaciones con sus ecuaciones de la recta y las vamos a forzar a que se corten esas rectas. Y cuando nosotros hacemos que se corten en esa, vamos a intentar de que forzarlas a que se corten, lo que vamos a hallar va a ser un punto. Vamos a hallar un punto en el que se van a cortar. Recordar que el X para nosotros es el PIB y la Y para nosotros es el índice de capital humano. Este punto, recordar que acá tengo coordenadas X1, como general estoy hablando, y 1, quiere decir que las coordenadas de este punto, X1, Y1, la X1, cuando terminemos de hacer el sistema de ecuaciones y lo podamos resolver, podamos saber qué valor es X, vamos a encontrar el PIB, y cuando encontremos el valor de Y, vamos a encontrar el índice de capital humano. Entonces lo que vamos a hacer va a ser vamos a resolver un sistema de ecuaciones con las, porque tenemos la ecuación acá, pues, están ahí, en amarillito está en la ecuación, entonces las vamos a forzar a que se corten, o las vamos a intentar, vamos a resolver un sistema de ecuaciones. Esa es más o menos la idea, hallar el punto en común en ambas. Y cuando nosotros hallamos el punto en común entre ambas rectas, para nuestro mundo y para nuestro problema, lo vamos a llamar que van a tener igual PIB, va a ser el mismo dato para igual PIB, y el mismo dato para el mismo índice de capital humano. Ese es el punto que van a tener en común entre ellas dos. ¿Se entendió un poco la locura? ¿Se entendió un poco la locura? Se los voy a presentar así, ya que tenemos aquí como la idea un poco más, no sé, lógica podría ser. Se los voy a presentar. Lo que vamos a hacer es hallar un punto. Vamos a intentar de que se esfuerce. Medio loco, pero sí. Medio confuso, pero sí. Lo voy a mostrar lo siguiente. Ustedes van a decir, pero aquí se resuelve un sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Por lo general, intentar cuando se lleva, o los problemas cuando estamos en el colegio y uno habla de algo y lo mezcla con la matemática, queda un poco la embarra. Pero así es el mundo. De hecho, el mundo es muy así. Los científicos trabajan en eso, los analistas en estadística también. Es algo recurrente. Hay que hacerlo más seguido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener la ecuación de América y la ecuación de Europa. Me voy para acá entonces. La ecuación de Europa, creo que la tengo anotada por acá esta cuestión. O sea, la ecuación de América, perdón. Esta es la de América, sí. La ecuación de América, dejen ver si lo tengo anotado por acá para no andar mirando tanto. Dejen ver si tengo algo anotado por aquí.
Ya. Listo. Ya tengo algo anotado por acá. La de América era... Voy a escribirlo de la siguiente forma. Este número que estaba acá, que me aparece aquí como 5e a la menos 6 por x, yo lo voy a anotar de la siguiente forma. Es lo mismo, análogamente. No es una mentira esto, ¿eh? Anoto la y, es igual a 5 por 10 elevado a menos 6 por x. Eso es lo mismo que decir 5e x, no sé qué cosa, a la menos 6. Esto es lo mismo. Más 0,50, 13. Ahí está mi primera ecuación. Listo. Segunda ecuación. Dejen mirarla. No se nos confunda los datos acá. Europa es 4 por 10 elevado a la menos 6 por x. 58,76. Entonces nos vamos. 4 por 10 a la menos 6 de x más 0,5876. Esa es nuestra segunda ecuación que corresponde a Europa. Entonces la vamos a empezar a resolver esta cosa tranquilamente. Déjenme mover estas cosas que tengo aquí, un cafecito. Lo vamos a resolver y la forma, como le estábamos hablando, vamos a forzar que ellas se corten o que se igualen. Vamos a tomar esa palabra en sí misma y fíjense que acá tenemos, por igualación, tengo acá unas y que son iguales y es igual a y. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a resolver este sistema de ecuaciones. Si lo quieren ver, una cuestión que se hace como en el colegio que es así. Ahí está el sistema de ecuaciones. Voy a igualar estas dos ecuaciones, entonces las voy a escribir. A va a ser igual a E, a la ecuación de América va a ser igual a la ecuación de Europa. Eso me va a querer decir que voy a tener lo siguiente: 5 por 10 a la menos 6 de x más 0,50 de 13 va a ser igual a todo esto que está acá, 4 por 10 a la menos 6 por x más 0,58, falta acá, me equivoqué, 76. Listo. Están las dos ecuaciones ahí presentadas e igualadas, las forzamos para que pasara eso. No estamos forzando cosas, no estamos haciendo, estamos jugando herramientas matemáticas, pero estamos forzando dos cosas que no tienen nada que ver. Porque este es un ejemplo, por eso aquí es interesante estudiar cosas reales, porque acá no es que las cosas aparezcan maravillosas, para nada. Aquí estamos forzando cosas. La relación de la problemática que tenemos entre el PIB y el índice de capital humano no es un ejercicio que nos va a dar un resultado hermoso. No es un ejercicio que nos tiene que dar tal cosa, no, es un ejercicio real, y cuando son los ejercicios reales, tenemos que forzar cosas para poder analizar cosas, ¿de acuerdo? Y pueden haber errores metidos y un sinfín de cosas. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, fijémonos que acá tengo una X, acá tengo una X. Todos los que tenga X, lo voy a pasar para la izquierda, y todos los que tengamos solamente numeritos, para la derecha. ¿De acuerdo? Me va a quedar 5 por 10 a la menos 6 de X. Esto que está sumando, al otro lado pasa restando. ¿Sí? Este que está sumando, para el otro lado pasa restando también. Voy a colocar 0,5876 menos este término que está acá. Ahí está. Tenemos toda la X por un lado, todos los números para el otro. Vamos a hacer, fíjense que tenemos la misma X y vamos a hacer una resta entre 5 por 10 a la menos 6 menos 4 por 10 a la menos 6 de X, porque son los mismos términos. Vamos a ver cuánto nos da. Vamos a hacer en calculadora y también vamos a hacer la resta que hay con estos decimales. ¿De acuerdo? Tranquilamente. Si quieren esta calculadora, también se las puedo dejar ahí en el Classroom para que la instalen. Súper sencillo, doble clic y funciona. 5 por 10 a la menos 6, ahí está, menos 4 por 10 a la menos 6, y nos da S como decimal. Yo aprieto SD y lo transforma en notación científica y me quedaría 1 por 10 a la menos 6. Entonces, 1
Recordar que aquí la X es el por A. 1 por 10 a la menos 6 de X es el resultado de esta recta que está acá. Y abajo me queda, o sea, y al lado derecho nos va a quedar 0.5876 menos 0.5013. A eso, SD, y me quedan decimales para poder verlo mejor. 0,0863. Habré colocado bien los números acá. 0,58, 76, sí, 58, 50, 30. 50, 30. Ya. Entonces le damos 0,8 y se me olvidó cuál era el otro número. 63. Listo, que tenemos eso. Yo estoy intentando de despejar el valor de X, no estoy haciendo nada más que eso. El valor de X, entonces, todo este término que está acá, al ladito de la X, si él está multiplicando a la X, al otro lado va a pasar dividiendo. Entonces me queda X va a ser igual a 0,0863 por 1 por 10 a la menos 6, y ya tenemos el valor de X. Entonces vamos a introducir eso en una calculadora, a ver cuánto es. Lo divido, voy a colocarlo así para que lo vean mejor. 0.0863, churro. 863, en la parte de ahí. Estoy mirando ahí los números. 1, exponente a la menos 6. ¿Con cuánto nos da eso? Perfecto. 86.300. O sea que X es 83.000, 83.000, 86.000. Ahí me confundí. 86.000, 86. 86.300. Ese punto lo voy a dejar así como que no está el punto, ¿ya? Porque si no me enredo. 86.300. Pero X habíamos dicho que es el PIB. Este es el PIB que comparte Europa y América con nuestra ecuación forzosa que hicimos, nuestro trabajo forzoso matemático. Quiere decir que en ese PIB, América iguala a Europa, o Europa iguala a América. Acá lo hicimos, fíjense. Ahí dice, América es igual a Europa. En la X, con el PIB, 86.300. Veamos qué pasa y hallemos la Y. Ahora que tenemos la X, podemos reemplazar la X en cualquiera de las dos ecuaciones, de América o de Europa. Lo voy a reemplazar en la de Europa, que sea un poquito más sencillo. Entonces voy a escribir la ecuación. Voy a reemplazarlo en Europa. Y es igual a... Dígame. A mí me dio otro resultado. ¿Cómo? Hice el mismo de arriba, ese de 0,0863 dividido en 1 por 10 elevado a menos 6. ¿Ya? Y me dio 8,63 el E menos 8. No tengo la calculadora acá. Tendría que darle esta cosa. El end. Apriete end. Pero no me acuerdo si es end, shift end. ¿Así? A ver, espera. ¿Algo así le dio? No. Le dio para otro lado. Algo así, pero más chiquitito. Era... Lo tengo acá. 8,6. No puede ser ese número, porque este menos 6, este 10, pasaría arriba con un exponente 6. Sería 10 elevado a 6, y yo corro la coma 6 veces para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí me aparecen los dos ceros que está acá perfecto. Este 10 me quedaría arriba, yo lo vuelvo a reescribir como un 10 elevado a 6, y cuando yo multiplico 10 elevado a 6 por un decimal, corro la coma hacia la derecha, y me aparecería el 86.300. Ah, ya. ¿Sí? Sí, sí, O sea, ya cacho. echándole la mirada así como rápido. Ya, sí, ya entendí. Bueno. Después cómo va esta cuestión. Voy a escribir la ecuación de América, o sea, de Europa, perdón.
escribir la ecuación de Europa para poder reemplazarla. X 5876. Aquí me faltó una X más 0,5876. Y ya como encontré un valor de X, y este es mi valor de X, lo voy a reemplazar en la ecuación de Europa. Entonces me queda y voy a colocarlo con negrito igual. Y es igual a 4 por 10 a la menos 6. Ahora reemplazo mi valor de X que ya encontré, que para nosotros es el PIB. Esto se está multiplicando, más 0,5876. Multiplico, sumo, hago todas las cuestiones que están ahí, que tienen que hacer. Veamos qué sucede, qué valor de I nos da. Vamos a meter todo eso en la calculadora. 4 por 10 a la menos 6, ahí está, por 86.300 más, ¿qué número este que está acá? 0, me faltó un 0, 0.5876, le doy igual, nos da una cuestión medio rara ahí. Fíjense, nos da un decimal y que corresponde justamente al índice de capital humano, porque recordar que el índice de capital humano va entre 0 y 1, son puros decimales, y nos acaba de dar un decimal, así que estamos súper bien. 0,9328. 0,9328, y para nosotros esto es el índice de capital humano. Y está súper bien. Fíjense que el PIB siempre está como en números grandes. Ahí tenemos un PIB bastante alto, 86.300, esto debe ser millones de dólares. Y esto, estamos muy cerca también del 1. O sea que en el punto donde se igualan, como lo hicimos acá arriba, en el punto donde se igualan América y Europa, ahí tenemos eso es lo que acabamos de hacer forzado, es con un PIB de 86.300, debe ser millones de dólares, pues no, más o menos, y con un índice de capital humano cercano o muy cercano al 1, o sea, casi perfecto, ¿sí? Una relación casi perfecta a la que estamos haciendo, en un 93,20, o sea, 0,9328. Tenemos esos datos. Entonces, respondamos entonces qué es lo que acabamos de hacer. Como dijimos que encontramos esa relación de igualdad entre ambos países, en ese punto donde encontramos un PIB de 86.300 y con un índice de capital humano, es donde se igualan las condiciones para ambos países. Ese es el punto donde convergen y les va a corresponder los mismos datos a ambos países. Entonces, sí, ¿qué es lo que hicimos? Un sistema de ecuaciones lineales, obviamente, ahí me faltó colocar lineal, como el apellido, entre las rectas de América y Europa. Entonces, para un PIB de 86.300 y para un índice de capital humano, sería igual al 0,9823. Ahí, ese es el punto de convergencia entre ambos países donde se igualan las condiciones de Producto Interno Bruto, índice de capital humano. Entonces, ahí tenemos una experiencia donde es interesante entender que la matemática nos sirve, pero tenemos que moverla, ¿sí? No es como que esté ahí y que nos digan, una ecuación de sistema. No, ustedes le están preguntando por algo y usted va a tener que tomar esa herramienta, insertarla ahí y forzar para que funcione. Y si no funciona, no funciona nomás. Imaginémonos que nos hubiera dado un PIB, por ejemplo, de un 0,1, no corresponde a los datos que tenemos. O que nos hubiera dado un índice de capital humano, un índice de capital humano que hubiera sido sobre el 1. Si nos hubiera dado un 1,5, estaría totalmente malo porque el índice de capital humano tiene un rango entre el 0 y el 1. Entonces, el 0,98 se presenta bastante bien dentro del rango que estima el índice de capital humano. Entonces, nuestra matemática forzosa que le aplicamos funcionó, o más o menos funcionó. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos la locura? Buena. Así que esas son cosas que usted tiene que ir experimentando, ¿eh? Si le llama mucho la atención ser como estadístico o trabajar en análisis estadístico, son cosas que va a tener. No solamente puede trabajar con gente, con poblaciones, puede trabajar con bacterias, puede trabajar con árboles, con qué cosa más.
animales, plantas, lo que sea, ¿sí? Poblaciones o números o datos de números gigantescos y puede hacer exactamente lo mismo, análisis de datos, como lo está haciendo todos los países con su pandemia. Ahí se hace mucho esto. También tuve una clase del COVID y cómo son, ¿se acuerda, Renato, que lo tuvimos esa clase? Sobre los rebrotes y todo lo que estábamos proyectando. No estábamos tan lejos de la proyección que habíamos hecho en esa clase. Así que funcionó la idea del análisis que estábamos teniendo desde el punto de vista más matemático. El punto C, si quedó más o menos clara la parte del B, en el punto C también vamos a tener que forzar algo. No está ahí la respuesta. Ojo que nunca usted va a encontrar en estas cosas, y en este semestre, que en el segundo semestre, nunca va a encontrar las cosas ahí como que hágalas de esta forma. No, usted piense y pruebe cosas para poder hacerlas, ¿de acuerdo? Y no necesariamente la que yo haga va a estar súper bien. Usted tiene muchas herramientas estadísticas como la varianza, la desviación estándar, los rangos también ahí aparecen, el promedio, la moda, la mediana, tiene todo eso para insertarlo acá y probar cosas, ¿de acuerdo? Yo lo que voy a hacer, aquí primero vamos a poner la pregunta y después le voy a explicar lo que yo voy a hacer de manera súper superficial. Dice, ¿en qué rango de valores tendría América una situación más favorable que la de Europa? Vamos a buscar una forma de hallar en que América, o los valores que América, sean más altos que Europa en el PIB y también en el índice de capital humano. Entonces lo que voy a hacer, esta es la locura que vamos a hacer, voy a pasar para acá para el Excel, lo que vamos a hacer, voy a tomar los valores de Europa, lo estoy haciendo como proponiendo una idea, ustedes si quieren trabajan con la moda, con la mediana, y hacen un análisis un poquito más riguroso, lo voy a hacer también por el tiempo. Voy a tomar el PIB de Europa, de todos los países de Europa. Voy a sacar el promedio. Después voy a trabajar con el promedio, pero del índice de capital humano. Voy a tener esos dos datos. Entonces, lo que yo voy a proponer va a ser una proposición de que si América supera en promedio el PIB de Europa, ya sea en un punto o en algo muy chiquitito, ya está sobre el promedio en el PIB de Europa. Si América supera en promedio el índice de capital humano, América va a estar sobre Europa en el índice de capital humano en promedio. ¿De acuerdo? Vamos a sacar puros promedios, vamos a trabajar con ellos, que es como una de las herramientas que más conocemos. Voy a tomar todos los datos de Europa. Tomo los datos. Ah, no. Aquí voy a colocar por acá. Voy a colocar PIB. PIB. Promedio. Europa. ¿De acuerdo? Ahí tenemos uno. Voy a colocar índice, capital humano, promedio, Europa. Europa. Ya. Tengo ahí los dos datos. Entonces me voy a pasar a una casilla. Igual. Escribo promedio. Y aquí esta cuestión la hace, pero de inmediato. No tengo que hacer nada. No tengo que andar sumando ni haciendo nada. Promedio, le doy doble clic, se me abre un paréntesis, voy a mis datos, a los que quiero que le saque el promedio, que en este caso son el PIB, recordad que esta es la columna del PIB, marco todos los que están en Europa, ahí está, ya me marcó todo, cierro promedio con mi teclado, doy Enter y me aparece el promedio. Lo voy a dejar sin tantos decimales para que lo podamos ver mucho mejor. Así como nos apareció también el PIB en nuestro cálculo matemático. Entonces, cuando tengamos 30.350 superior a 30.350 en PIB, América va a estar sobre el promedio en el PIB sobre Europa. Vamos a hacer lo mismo vamos a sacar el promedio, pero para el índice de capital humano. Promedio. Si usted quiere hacer un análisis un poquito más riguroso, saque la moda,
también lo puede hacer con Excel, no hay ningún problema. La moda, la mediana, y compare ello y le va a entregar un rango donde usted tiene que moverse más específico todavía. Está acortando ese rango. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a estimar un número nomás, ahora, sacando el promedio. Fijémonos que en promedio, el índice de capital humano en Europa está en un orden de un 0,71. Entonces, para que América, voy a escribirlo por acá, fijémonos en lo siguiente. Europa, ahí estamos en Europa, tiene un PIB en promedio, recordar que la X con el techito es promedio, es de 30.350 millones de dólares debe de ser, y un índice de capital humano en promedio es de 0,71, no me acuerdo qué número era, 49. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer América para estar sobre o en unos niveles más favorables que Europa? Ahí va nuestra idea. América debería tener un PIB promedio, un PIB promedio mayor que los 30.350. ¿De acuerdo? Mayor, ahí está mayor. Y obviamente, que aquí voy a escribir, voy a escribir un índice de capital humano mayor que un 71,49. Quiere decir esto, que basta con yo generar un rango superior a estos números, ya voy a tener una América en sus índices va a ser más favorable que Europa, o va a estar sobre Europa. ¿De acuerdo? Sobre Europa estamos hablando así como más bacanazo. Entonces, voy a generar un rango, yo voy a inventar mi rango, mi PIB, ya sé que es el PIB que tiene que estar sobre el 30.350, basta con yo crear mi rango, aquí le voy a colocar rango, el rango va a ser, lo voy a escribir como par ordenado, acuérdense que la X es el PIB, y la Y es el índice de capital humano, entonces voy a escribir lo siguiente, 30.351, basta con que tenga un punto más arriba, para que ya esté sobre el PIB promedio de Europa, y voy a agregar, lo voy a dejar acá en 72, ¿de acuerdo? Igual puede ser más acotado, pero basta con que tenga un 72 y ya estamos sobre Europa en el índice de capital humano. América. Dejen ver si es el mismo número que coloqué acá. ¿Se entendió esta idea? Aquí estamos forzando y creando rangos. Usted, si quiere hacer un análisis más cototo, tiene que analizar y encontrar el rango real, ¿de acuerdo? Y lo puede sacar y lo puede ir acotando con la herramienta de la moda, la mediana, desviación estándar, varianza. Junta todo eso y puede sacar un rango más interesante y más acotado y no estimarlo, como lo acabo de hacer yo. Sí, pero esto igual es totalmente válido, no es para nada. Fijémonos en lo que coloqué en la respuesta, dice, ¿en qué rango de valores tendría América una situación más favorable que Europa? Explica el razonamiento, y aquí se utilizó la media aritmética, o utilizamos la media aritmética, o el promedio, la misma cosa, para el cálculo del PIB y del índice de capital humano. Índice de capital humano de Europa, de esta forma, para que América esté en una situación más favorable o sobre los índices europeos, debería de estar en un PIB promedio mayor a 30.350 y promedio, y un índice de capital humano promedio mayor al 71. Ahí me dio otro número, así que da lo mismo, le podemos cambiar el número, y el rango podría ser, y aquí le podemos poner, como lo habíamos dicho, 30.351. Ahí tenemos el PIB y un 0,72. Ahí estamos sobre el promedio de los índices europeos.
Así que, ojo con eso, ojo con la idea, ojo que esto es estimaciones. Estamos estimando, trabajamos con el promedio, esa fue nuestra herramienta matemática. Dudas, preguntas, consultas. Ya para ir terminando ya. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? No, profe. Buenísima. Dudas, consultas. Ojo que esta clase va a quedar, nos va a quedar para la... Se las voy a enviar. Buenísima, cero dudas. Hágalo, haga el proceso que acabamos de hacer, viendo el video, viendo la información, hágalo. Yo voy a subir el video en un ratito más. Yo creo que como a las 1, ¿sí? 1:30 va a estar listo. Y ya está arriba el archivo, el Excel, y creo que está el Word también, así como para que puedan ir viendo los numeritos que le van dando mediante sus cálculos. Vayan chequeando eso. Si quieren agregar la moda, si quieren agregar la mediana, háganlo también. ¿Sí? Hay varias cositas que se pueden hacer para ir acortando ese rango e ir la estimación que le vamos a dar, por ejemplo, en la última pregunta. Eso. Me faltó hablar sobre una página que se la había mostrado a los chiquillos de la clase anterior. Déjenme mostrarla acá. Esta página también está en su Classroom, pero también se la voy a dejar. Vamos a cerrar esta cuestión. Aquí. Esta página, donde si le cuesta mucho resolver la ecuación que estábamos viendo, aquí está escrita, miren, fíjense, aquí está escrita completa la misma ecuación, y le damos ir y nos genera la respuesta. La respuesta está con estos números, pero si nos fijamos, tanto estos numeritos, aquí está la respuesta de la y de la x. Por ejemplo, aquí me puedo resolver la x. Voy a hacer esto, voy a borrar esto. Espérense un poco, a ver si lo hace. No lo hizo. Espérense un poco para mostrarle cómo podemos resolver esta parte que está acá, porque lo malo que esto es que lo resuelve así, pero no importa, porque abro una pestaña nueva. Oye, ¿y aparecen todas estas cuestiones? Ya no me deja hacerlo como lo hice en la clase pasada. Pero con esta página puede resolverlo de manera inmediata, ¿de acuerdo? Las ecuaciones, y después tendría que meter estas cosas a la calculadora y le van a dar los mismos valores, pero ya está resuelto, ¿sí? Ahí están las soluciones. Eso. También creo que pueden ver la clase anterior y ahí ocupamos esta partecita, tuve un poquito más de tiempo. Así que eso, muchachos, hagan las cosas, échenle una mirada.